Muy buenas, sean todos bienvenidos al séptimo podcast de Uncanny Valley. Como siempre estamos tratando los temas aleatorios para las personas aleatorias. Hoy tenemos un tema un poco, por así decirlo, existencial. Bueno, Pero todos hay- los temas no son existenciales acá, Juan. sí, pero bueno, aquí lo vamos a tratar directamente. Y el tema que vamos a tratar hoy es el existencialismo. ¿Y tú los creaste? No. Ellos se manifestaron como una llama. No venían de ninguna parte en realidad. Las condiciones eran idóneas y aparecieron. Por siglos hemos soñado con dioses, espíritus, extraterrestres, una inteligencia más allá de la nuestra. Los encontré aquí, como flores en una tierra inhóspita. Profundamente ingenuos. Inimaginablemente sabios. Como siempre, estamos con nuestro gran amigo Juan. En este caso, Juan, ¿cómo siente su existencia hoy? ¿Cómo está su existencia hoy? Mi existencia hoy está tranquila. O sea, después de haber naufragado bueno, es una metáfora muy simple. Por muchas costas, así a la deriva, llegué como al centro y ahí estoy. Asumiendo que también hay otras costas en el futuro donde naufragar. Pero está bien, o sea, la existencia está tranquila. Eres un náufrago en un mar gigante Ya acepté el sinsentido. de la vida. Bueno, ahorita hablamos de eso. Bueno, es una gran respuesta, aunque ya lo vamos a afrontar directamente. Sí. Pero bueno, Juan, siempre empezando con un manga, un contexto manga literario, vamos a volver a tomar la historia del monje, ¿no? Y la historia del monje está llevada a la busca del hombre, a la existencia del hombre, a la vida del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es todo eso? Digamos, en algunos casos, él representa, en las viñetas del manga, él representa al ser humano como demonios, más que como algo más, porque él busca, es la peor cara del hombre, ya sea un asesino, ya sea alguien que envidia, o sea, todas estas facetas que tiene el ser humano, malas, o sea, él busca la peor cara del hombre. ¿Para Pero qué? en algún punto, bueno, para darle un sentido a qué es el hombre, ¿no? Porque uno a lo largo tiene que ver, es la amalgama del hombre. No como lo pintan, no como el ideal de lo que es el hombre, o no como la potencia a que es el ser humano, sino como cuál es la peor cara del hombre. Porque así también uno puede darse cuenta de qué está haciendo mal el hombre. Entonces él busca ese sentido, ¿no? Pero también entra en el sinsentido y va decayendo y cada vez más encuentra una pared gigante y no encuentra esa pared y no la encuentra y no encuentra el tema, no encuentra el concepto, no encuentra la definición al hombre. Entonces una vez él llega y en una costa, es una metáfora muy bonita, Está bien. cae un rayo y eso es una iluminación para él y él llega a una conclusión existencialista, que el ser humano es infinito pero atado a algo más allá, o sea, es un paradigma, no es una contradicción. Que, o sea, ¿cómo puedo yo ser totalmente libre? Bueno, más adelante vamos a tomar eso, pero entonces encontró un sentido a su existencia, esa pregunta existencialista que tenía. Entonces, bueno, Juan, partiendo de siempre el concepto, creo que me alargué mucho, lo siento, Está bien, no importa. partiendo siempre del concepto que es el existencialismo. Bueno, pues retomando un poquito el ejemplo del monje y todo eso, y de que a veces hay como o sea, dependemos de lo externo y también de lo interno. Yo pienso que hablaba como de esa dualidad entre cuerpo y mente, espíritu, barra otras cosas, según qué creencias. Entonces es como también se puede encontrar un sentido a la existencia desde la comprensión de lo interno y lo externo. O sea, llegar como a un punto de equilibrio. Pero usted, antes de llegar a ese punto donde usted busca la existencia o busca el significado de la existencia, pues usted se tiene que dar cuenta de que no hay un sentido de la existencia. Bueno, aunque eso lo vamos a retomar ahorita más adelante. Entonces, la pregunta era, ¿cómo definiría la existencia o el existencialismo? El existencialismo Bueno, como tal. el existencialismo es más como, yo diría que es más una forma de pensar, como una filosofía, una forma de pensar en referencia a la existencia, es decir, a cuestionarse constantemente el por qué existimos y si detrás de ese existir hay algo.
diría que esa es como la mejor forma y la forma más sintética de describir el existencialismo. Obviamente es una corriente filosófica pues que tiene muchos autores y muchas diferentes perspectivas de ver la existencia. Claro, esto es una o sea, es muy amplio el Sí. tema. Pero entonces, bueno, seguimos con la segunda pregunta, Juan. La constante pregunta a la existencia. O sea, eso también es como un Ouroboros, ¿no? Ahorita tocamos también ese tema. Sí. Me pregunto, existencia, caigo posiblemente en una depresión, en un fracaso, o puedo ser positivo, mejoro y vuelvo a preguntarme qué es la existencia. Bueno, es que uno constantemente, bueno, uno se pregunta eso constantemente de diferentes formas. O capaz usted puede que durante toda su vida usted nunca se lo pregunte. Bueno, hay como muchas formas de abordar esa cuestión, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que partir de que hay un sinsentido. Es decir, usted llega, bueno, se está viviendo normal, común y corriente, y usted llega un día donde dice, bueno, ¿por qué estoy existiendo? ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Quién soy yo? O sea, sí, bueno, también tirando al sinsentido, ¿no? Como que soy una gota, no, pues una pizca de arena en el mar del universo, ¿no? Pues, o sea, es ese puede ser también una representación del sinsentido al existencialismo, ¿no? Igual lo que usted mencionaba con el Ouroboros, que es como el eterno retorno, o sea, que quiere decir para la gente como que no conoce el concepto. El Ouroboros se refiere como a que todo se repite constantemente y que todo el esfuerzo que uno hace en ese ciclo es inútil, porque siempre el ciclo vuelve al comienzo, como la vida y la muerte de alguna u otra forma. Eso infiere de qué manera, o sea, infiere en la manera en que constantemente nos estamos preguntando. Pero había algo que usted decía ahorita que a veces como que al toparnos con el sinsentido podíamos caer en depresión o en ese tipo de cosas. Yo no lo veo de esa forma. Yo tengo algo, pues lo veo como de una manera más, no sé, positiva, en el sentido de que se puede sacar algo bueno de eso. Pero también hay perspectivas que recurren a decir, por ejemplo, la existencia o todo es absurdo, que eso es más absurdismo que nada. Y tampoco podemos agobiarnos con el hecho de que, de encontrarle un sentido a la pregunta. Porque, o sea, la filosofía no se trata de, bueno, la filosofía existencialista o la pregunta por el sentido no se trata de resolver la pregunta en sí. Se trata como de esos cuestionamientos que nos hacemos en la mitad de la pregunta. Entonces pienso que enfocarnos en resolver la pregunta totalmente, es decir, en la meta y no en el viaje, pues es caer en lo que usted está diciendo. Ahí sí uno cae se siente abatido porque uno no va a encontrar nada más que lo que uno mismo le otorgue a esa pregunta. Entonces, uno a veces lo busca de diferentes formas. De hecho, usted se puede encontrar con el sinsentido de la vida y afrontarlo mediante el suicidio, por ejemplo. También lo puede afrontar desde la religión. De hecho, es muy, muy común que las personas se aferren a las religiones porque no encuentran un sentido a su vida y su sentido se lo otorgan a algo mayor, a Dios, que Dios los hizo por algo. Y existe, digamos que otra alternativa, que de hecho esto pues lo habla Albert Camus en sus teorías, y que dice que hay que vivir la vida pues con emoción. O como también Nietzsche, ¿no? ¿Qué dice Nietzsche? Que decía que Dios estaba muerto solo para que el ser humano buscara no preservar la vida, porque, bueno, como todos sabemos, cuando Nietzsche dio muerto a Dios, era como, bueno, no crean en las iglesias porque lo que leen de la iglesia usted es más allá. Tampoco hay que tirar el discurso anticristiano. Bueno, no, o sea, sino que Nietzsche no se refería a Dios como Dios. O sea, Dios representa, simbólicamente es una verdad absoluta para las religiones. Es decir, la figura de Dios o lo que simboliza el concepto de Dios es como algo que no se puede rebatir, porque es lo que es y es lo que se debe seguir. Entonces lo que hace Nietzsche es decir, Dios está muerto, pero hace referencia a que las verdades absolutas las puede matar el hombre en la medida en que crea sus perspectivas y se da cuenta de que no hay verdades absolutas en la existencia.
Entonces, eso mismo dice Albert Camus, que hablaba de que hay que vivir la vida con eso, con emoción y con un sentido, pero que le otorguemos nosotros mismos. Listo, Juan. Bueno, yo creo que ya hemos tocado el tema del sinsentido, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo afronta una persona el sinsentido a la vida? Pues cambiándolo un poco. Bueno, es que era eso. O sea, las alternativas que yo le decía ahorita eran como una manera de afrontar el sinsentido. Usted puede afrontar el sinsentido desde la autodestrucción, es decir, mediante el suicidio. Esto usualmente lo hacen las personas que no tienen muchas herramientas de defensa mentales como para afrontar diversas situaciones de la vida. Entonces recurren al escape. Y pues el escape... sí. Escape, ¿no? El escape es escape. Aunque también hay otros escapes, ¿no? Ya sea el alcoholismo o mantener siempre... Es que a eso me refería con autodestrucción. Al fin y al cabo, digamos, el consumo de tabaco o hasta de heroína, llevándola al otro extremo, es un método de suicidio, solo que es más pequeño. Es una autodestrucción más pequeña. Entonces las personas a veces se aferran al alcohol, por ejemplo, y pues a veces... De hecho, todas las historias terminan como que, oh, Dios llegó a mi vida. Que creo que casi todas las historias bueno, comunes entonces cuéntame, Juan, ¿cómo fue tu caso de alcoholismo y después cómo encontraste a Dios? Bueno, yo pienso que fui alcohólico durante 20 años. En 2 no era alcohólico. Nada. Pero bueno. No, pero o sea, a lo que me refiero es eso. O sea, es como que es eso. Entonces por eso lo marco como el siguiente paso también, como la otra manera de afrontar el sinsentido, como que, bueno, a una religión, aferrándome a algo externo a mí. Y también está esta que le decía ahorita, que era como otorgarle el propio sentido. De hecho, también hay un libro que recomiendo mucho que es de un psicólogo que se llama Viktor Frankl, que el tipo habla sobre, bueno, el libro en sí se llama El hombre en busca del sentido. Y bueno, es un libro muy sencillo de leer, no ahonda mucho en diferentes pensamientos, pero el tipo estaba en un campo de concentración y el tipo... bueno, en ese tiempo uno está aislado de todo cuando está en una cosa de esas, en un campo de concentración, y el tipo pasa las peores cosas allá, pero el tipo tiene una buena actitud o logra sobrellevar todas esas malas cosas porque aferra su sentido de vida a que cuando va a salir de ahí se va a encontrar con su esposa, que es como la única persona que tiene en su vida. Aunque... Ese es el motivo, ¿no? El motivo del sentido de la vida Pero, claro, pero porque él se lo otorga, él decide, bueno, yo acá estoy jodido, o sea, él incluso duda de que su esposa esté viva. Ay, o sea, él hasta lo asume, pero no le importa y aferra su vida a eso. Y es como que, o sea, bueno, nosotros no vamos a encontrar un sentido así, o sea, se lo tenemos que otorgar. O capaz, bueno, hacen esas cosas que yo le decía ahorita con la drogadicción, que se sienten iluminados y pasa lo que pasa. Pero digamos que la mejor herramienta de enfrentar el sinsentido o la existencia en sí es otorgarle un sentido individual, ya sea por el arte, digamos, quiero escribir un libro, o quiero escribir, o quiero sacar mi pintura, o quiero obtener estas cosas, este conocimiento, o quiero comprar una casa. Pienso que no es más el más teso en cierta área. Sí, o el más teso para usted, o sea, obvio, para claro, otra gente. Sí, no, para uno mismo. Ajá, entonces yo pienso que es como la mejor manera de afrontar que las cosas simplemente no tienen sentido. Bueno, Juan, seguimos. Bueno, la existencia como voluntad al cambio. Bueno, es que de alguna u otra forma el cambio siempre está presente en todo, y eso también forma parte de lo que hablábamos ahora, que era del Uroboros. Y es que todo está moviéndose constantemente y todas las cosas se salen de su sitio, pero vuelven a su sitio de alguna u otra forma. Entonces, lo que nos motiva o nos puede dar voluntad para sobrellevar la existencia, a la vez es la misma existencia. Es decir, si no tuviéramos como este agobio por existir, tampoco como que hubiera algo que nos impulsaría. Es decir, si yo no tengo, digamos, o sea, si yo no he escrito mi libro, que quiero escribirlo, uso un ejemplo, no quiero escribir un libro todavía, pero, o sea, el malestar que me conlleva el no tener el libro escrito me hace que me impulse y que me movilice a esto, a obtener eso. Entonces digamos que de alguna otra forma esa es la voluntad, como a continuar con nuestros propios objetivos, con nuestras propias metas. Porque nunca viene alguien y nos dice, bueno, este es su objetivo de su vida, esto es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que lograr, o pues imponer, ¿no? Siempre es lo que uno quiere, ¿no? Sí. Lo que uno le
le mueve el corazón, le mueve todo el cuerpo para hacerlo, para Sí. lograrlo. Bueno, Juan, no, pues Juan, ya yo creo que esas serían todas las preguntas. Es un tema denso, es un tema muy Bueno, denso. pero yo quiero preguntarle a usted, Juan, Ay, usted, no más. usted cómo afronta el sinsentido, Juan. El sinsentido. Digamos que yo lo afronto en medida, como se dice, dándole un valor. Pero, Propio. o sea, no quiero que me hable en términos filosóficos. Bueno, o sea, yo llego- o sea, hágame la corta, dígame. Yo afronto el sinsentido yendo al gimnasio, por ejemplo. No es como tan eso, ¿no? Yo afronto el sinsentido sacando los pequeños proyectos que me hacen feliz. Y también montar motocicleta. Últimamente he estado montando motocicleta. Entiendo. Está bien, Juan. O sea, porque también está como que en cosas simples, tampoco es que uno le tenga que otorgar el sentido en todo un mecanismo psicológico, filosófico que conlleva. Con un gran engranaje ahí. Sí, no, o sea, lo más simple puede ser, incluso, por ejemplo, recordaba que mi abuela, una de las cosas que más la llenaba era simplemente levantarse en las mañanas a regar las plantas. Entonces era un objetivo simple de alguna u otra forma, era algo... Sí, algo que ella la llenaba, la motivaba a pararse. Sí, entonces de esa Sí, misma porque forma, si la deja con usted se mueren las plantas. Mentira, todo lo que yo toco se muere, Juan. Pero bueno, me nació otra pregunta. Digamos, aquellos que se hacen triste, interesantes, digamos, con este sentido de la existencia, solo para llamar la atención. Es decir, que son excesivamente existencialistas solamente para llamar la atención. Sí. Me vino la pregunta en ese momento. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, yo pienso que simplemente es gente que no se quiere a sí misma. Sí, porque... O sea, se la hago corta, porque usted, o sea, si usted se enfoca en sus cosas y todo eso, usted porque necesita atención de lo externo, si su interno está bien. Entonces, en esa medida, si usted, digamos que se enfoca en usted, en ver usted qué le falta, en autoanalizarse, en la medida en que usted se autocuestiona, uno nunca se llega a autoconocer. Eso del autoconocer es pura paja mental. pura charlatanería. Es el audiolibro que Voy a sacar un audio. O sea, la lo saco. automotivación. Sí, no, y lo saco y me pego y me vuelvo coach. No, pero no, o sea, bueno, la introspección es buena, es muy un hecho. buena, sí. Pero uno debe entender también que uno no se puede autoconocer a uno siempre, porque uno tiene unos sesgos y unas cosas que impiden todo el hecho de verse uno objetivamente. Y tampoco se trata de verse uno objetivamente porque uno tampoco es un objeto. Uno es un ser humano multidimensional. Entonces no se trata tampoco como de llevar el discurso por ese lado tampoco, pero es eso, o sea, es como también tener autocuidado con lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos, por qué decimos lo que decimos. Eso, ¿Y cómo podemos mejorar? De pronto ya sean... entonces pienso que eso es lo que le sugiero mucho que haga ese tipo de gente, si es que quieren cambiar esa forma, porque se ven un poquito ridículos, la verdad. Sí. Bueno, ya acordando ya este tema, Juan, muchísimas gracias. Como siempre, ya saben esto, suscríbanse, es la primera vez que les digo. Suscríbanse, Por favor. por favor. Necesitamos comer. Necesitamos comer. Mentira. Pero vamos a dejar siempre los links donde pueden escucharlo. También está en Spotify. Vamos a dejar el canal de Juan, que es de Construyendo el Ser, que va a sacar una historieta muy pronto. Sí. Para que se la pillen. Están en el transcurso. Ya se viene el último capítulo. Bueno, quería igual dar como un pequeño spoiler al próximo capítulo. No un spoiler en sí, pero sí adelantar de qué trata, como para que la gente también pueda como también sentirse como apropiada del tema y que luego busquen y luego escuchen el podcast. Si quieren, si no quieren, pues solamente entren al podcast. El podcast va a ser sobre el ser. El ser. Va a ser un tema también muy denso. Pero bueno, yo creo que abarcaremos todo también. Todo lo que hemos abarcado en estos podcasts, ¿no? Sí, va a ser como una amalgama de todo. Bueno. Pero bueno, Juan, como siempre decimos, así esté moribundo, lleno de maldad, este mundo siempre está lleno de amor y paz. Nos vemos en el siguiente podcast.